lo dijimos recién, estamos inmersos en la peor crisis de narcoviolencia desde que sabemos que tenemos narcotráfico, muertes por doquier, personas asesinadas de forma espectacular, porque además los narcos quieren dar ese mensaje: te matamos con muchas balas, te matamos con balas de la policía, inclusive, ¿no? Como para decir, somos lo mismo, acá no hay, no hay buenos y malos, es todo lo mismo. Y bueno, el temor crece, el miedo se ha instalado en la población, todos tenemos miedo. ¿Mm? A lo que se suma esta suerte ya de incertidumbre económica que vivimos producto de lo nacional, que hace que la gente ya esté volviéndose loco. Hoy había muchos amigos que estaban a punto ya de colapsar o de estallar, porque te estás muriendo de hambre, no podés llegar a fin de mes y encima no podés trabajar. O sea, imagínense a alguien de un barrio que no puede trabajar y si te enfermas está cerrado el centro de salud. O sea, es como para esa película de Michael Douglas, ustedes no sé si la vieron, para salir y romper todo, ¿no? Porque la verdad que, ¿qué se puede hacer? Pero bueno, vamos a hablar con alguien que viene denunciando este tema, el tema de la narcoviolencia, cuando nadie lo hacía. Porque en su momento, cuando había que hablar de este tema, algunos decían que este era un tema porque se estigmatizaba a Rosario, que en realidad no era tan así, que se iba contra la tradición y la marca de la ciudad. Bueno, Gabriel Ganón siempre lo denunció. Y es más, por denunciar eso, lo cesaron en sus funciones. Él era defensor general de la provincia. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Alberto? ¿Cómo te va? Antonio. Antonio, sí, perdón. Gracias por atendernos. ¿Qué análisis haces sobre esta crisis? Pongámoslo de este modo, una crisis en esta línea narcoviolenta que se viene desarrollando de hace bastantes años. Creo que seguimos en el punto cero de esta historia, ¿no? Seguimos en el capítulo, en el primer capítulo. O sea, se han escrito muchas páginas, pero no llegamos al final de la situación porque seguimos dando vueltas sobre lo mismo, seguimos aplicando las mismas recetas para solucionar un fenómeno que es extremadamente complejo. Y si seguimos con este tipo de recetas, con este tipo de acciones, con este tipo de shows mediáticos a los cuales ya estamos acostumbrados, hemos tenido varios en lo que va de estos últimos 14 años, vamos a seguir sin salir del mismo lugar en el que nos encontramos y probablemente haya un aplacamiento transitorio de la violencia durante un tiempo, pero esto va a seguir. O sea, evidentemente las operaciones de Joe eh, terminan fracasando. Te pueden servir transitoriamente y de hecho le han servido transitoriamente a distintos gobiernos para ganar una elección, para seguir en el gobierno, pero sin darle respuesta, la respuesta que la ciudadanía está reclamando de hace 14 años, ¿no? ¿Por qué decís, Gabriel, que estamos en el capítulo uno en el primer momento? ¿Por qué estamos igual? Porque creo que cuando este fenómeno comenzó, que nosotros denunciamos que había una pérdida creciente de credibilidad en el funcionamiento de los aparatos represivos del Estado, eh, todos se hicieron los distraídos, nos acusaban de tirabombas, de querer romper todo, de que estábamos equivocados, que trabajábamos para los monos. Los militantes socialistas nos pintaron por allá por el año 2012, si mal no recuerdo, a mí y al fiscal Murray, que éramos los abogados de los monos, porque cuestionábamos una serie de decisiones que había tomado la justicia provincial. Decíamos que esas decisiones eran incorrectas, que se estaba yendo por un camino ilegal, ilícito e incorrecto, y que eso iba a traer, bueno, nada, las consecuencias que terminó trayendo, ¿no? Ujú. Vos te vas a acordar, porque vos sos un tipo que ha seguido muy de cerca este tema, eh, vos te vas a acordar de aquella persona que se presentaba como el superhéroe eh, en la lucha contra los monos, que era el super juez Viena. Ujú. Sí. Este super juez Viena que aparecía abrazado eh,
a la mañana, a la tarde y a la noche con el señor Luis Paz, al que se lo presentaba en todos los medios de comunicación por un comerciante honesto y afligido por el asesinato de su hijo, el fantasma Paz. Y bueno, eh, y después este juez decía encontrarse amenazado y iban todos los actores políticos y judiciales a abrazar los tribunales. Y bueno, y después se terminó descubriendo que este juez recibía dádivas del señor Paz, que le había regalado una moto, que además de regalarle una moto habían viajado juntos a ver una pelea de box en Las Vegas. Y bueno, sin embargo, eh, todo el mundo siguió convalidando la operación Viena. El gobierno terminó ganando las elecciones, la tasa de homicidio siguió creciendo, la tasa de castigo de homicidio siguió cayendo, Ujú. y bueno, y después todo este episodio se continuó repitiendo, pero los Eh, escándalos a- a- ha a- sido innumerables, ¿no? Ahora Puyaro llegó con la premisa de corregir aquello que había hecho mal Perotti, que era paz y orden. Perotti está más que claro que no pudo asegurar ni paz ni orden. La experiencia Saín fue una experiencia fallida, que llegaba como el gran intelectual de la seguridad. Los ministros que lo siguieron creo que solamente se dedicaron a pasar el rato no pudieron, no quisieron hacer más. Ahora llega Puyaro con la idea de generar algo nuevo. ¿Por qué es que fracasa Puyaro? Y si es que en realidad Puyaro está combatiendo el narcotráfico, porque hay algunos que dicen que en realidad no está combatiendo el narcotráfico. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, pero Puyaro no era un personaje desconocido para la política santafesina y no era un personaje desconocido en la gestión de las políticas de seguridad. De hecho, fue 4 años ministro de Seguridad y Cococcioni fue durante esos 4 años el secretario de Política Penitenciaria de Puyaro. O sea, los dos personajes que hoy tienen a su cargo el manejo de la seguridad en la provincia de Santa Fe no son personajes desconocidos, sino todo lo contrario. Son personajes que tenían una trayectoria y habían demostrado en su gestión un absoluto fracaso en la reducción o combate a este fenómeno de la proliferación de la violencia letal en la ciudad de Rosario. Uh O -huh. sea, si vos te corres del gobierno de Perotti, yo suscribo muchas de las afirmaciones que vos hiciste respecto de la gestión de Perotti y Saín, y te vas para atrás 4 años, te encontrás con la misma película. No es una película distinta. La gestión de Puyaro al frente del Ministerio de Seguridad Uh -huh. fue idéntica a la gestión de su predecesor, que fue Raúl Lamberto, Uh -huh. y los otros que estuvieron antes de Lamberto durante el gobierno de Bonfatti, y el fracaso también fue absoluto. De hecho, Puyaro se vio envuelto en episodios de corrupción que fueron tapados, y aquellos que osaron investigarlo a Puyaro fueron castigados, que fueron el fiscal Apuyani y la fiscal Martí. Vos también te vas a acordar de Uh esto, -huh. que fueron cuestionados porque le habían intervenido en el teléfono, porque en esas intervenciones telefónicas aparecía Puyaro hablando con el fiscal general de Santa Fe, con el fiscal, en ese momento el fiscal regional de Rosario, que después fue el fiscal general de la provincia de Santa Fe, acordando cuestiones para que determinada causa avance, otra no avance, Sí, para que... Baclini. Claro, Baclini. Paclini. Bueno, Ahora, vos te vas a acordar sí, del diálogo de Paclini. sí. Ahora Puyaro dice los que saben, uno toca de oído, pero dice los que saben que frente al narcotráfico tenés dos alternativas. O regulás y negociás, o vas al combate de plano en una suerte de batalla de ejército contra ejército, de los buenos contra los malos. Bueno, caiga quien caiga. ¿Puyaro qué hizo? ¿Quiso regular y negoció en este sentido con el AMPA? ¿O los combatió? ¿O ambas dos alternativas mixturadas? Mira, lo que yo vengo viendo en una continuidad histórica eh, es que nadie realmente ha querido desarticular absolutamente nada. Cuando te digo nadie, es nadie. Entre ese nadie también está Puyaro. Nadie ha querido desarticular nada
nadie ha tomado la cuestión en serio. O sea, Puyaro sigue con la estructura, ¿cómo podemos decir? Puyaro sigue aplicando. Corrupta de la policía y corrupta de la justicia. ¿Puyaro sigue con eso? Y Puyaro sigue con eso. Ujú. Evidentemente es así. Todo el show que hicieron en la causa de Alvarado, y vos podrás, supongo que debes haber escuchado la declaración de Alvarado en el juicio, que es realmente lapidaria. Ujú. También debes haber escuchado la declaración de Luis Peiti, de quiénes eran las personas que lo apretaban y cuáles eran las relaciones de esas personas con la estructura del Ministerio Público de la Acusación, y qué era lo que esas personas querían que dijese para que se zafara de la causa que existía en su contra. Esto también es de conocimiento público y notorio. Sin embargo, fíjate vos, te doy un ejemplo, porque es un ejemplo, es un hecho, ¿no? Ujú. Vamos a hablar de hechos y no de interpretaciones de los hechos, cada cual que haga la interpretación que quiera al respecto, pero yo recuerdo muy bien la declaración de Peiti, donde menciona a las personas a las cuales él tenía que pagarle dinero para continuar con el circuito de juego ilegal. Y una de las personas que nombra era el jefe de la policía de investigaciones, que era el comisario Corbellini, y la otra persona que nombra Peiti es el comisario Amaya. Ujú. Si vos hoy mirás la planta jerárquica de quien te vas hacia atrás, hacia la época que Corbellini era el jefe de la policía de investigaciones y Amaya era el jefe de la policía, ¿quién era el ministro de Seguridad? El ministro de Seguridad era el gobernador Puyaro. Ujú. Y si vos vas a la planta del Ministerio de Seguridad hoy, ¿quiénes aparecen en esa planta del Ministerio de Seguridad recientemente nombrado? Te vas a encontrar con que aparece nuevamente Corbellini. Y vos te preguntás, pero bueno, ¿cómo? ¿Corbellini no era el que extorsionaba y le cobraba a Luis Peiti, el rey del juego clandestino? Ujú. Sí. ¿Y Sí, qué hace Corbellini? aparece en realidad como asesor del Ministerio de Educación, Corbellini, ¿no? Es el cargo un cargo que llamó la atención. Eso se lo Bueno, preguntaba. ¿qué hace ahí Corbellini? Claro, ¿qué ¿Qué hace? hace? No, y qué ¿Por hacen qué no también está? los segundos del Chino Paz, como se lo conocía en la unidad regional número 17 de San Lorenzo. Ahora, Puyaro continúa con lo viejo, digamos. Entonces, estamos diciendo que de alguna forma intenta regular el negocio del narco. Ahora, ¿eso lo hace con una banda y le corre la competencia a la otra o no? Porque algunos decían en la calle, gente que, bueno, que maneja información, que conoce la calle, decían que algunos de estos atentados contra civiles eran propios de la banda que se estaba quedando sin territorio, o sea, sin lugar para vender estupefacientes porque se había arreglado con otro. ¿Puede ser esto así? Y esto es lo que yo vengo observando que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás. Por eso te daba el ejemplo de lo que ocurrió en su momento con el superjuez Viena. Ujú. Eh, se perseguía a la banda de los monos y se pactaba con la otra banda que iba ocupando cada vez más territorio. Ujú. Después esto se da vuelta y se persigue a la otra banda y se comienza a favorecer de nuevo a esta. Que por eso te mencionaba al fiscal Eder y al fiscal Echapapietra, que fueron los que le dieron cobertura a una de las bandas por sobre la otra para perseguir a la banda de Esteban Alvarado. O sea, se ha jugado siempre en esta línea, con una banda para perjudicar a la otra. Y si el Estado juega este juego perverso, genera falta de credibilidad en sus instituciones, y esa falta de credibilidad en instituciones genera este descalabro que estamos viviendo hoy. Ujú. O sea, si vos, es lo mismo que si vos vas a jugar al fútbol y no hay reglas para jugar al fútbol. Mm. Me parece, o sea, si, Sí. o sea, el árbitro, en lugar de intentar tener una visión imparcial de lo que ocurre durante el juego, pita siempre en contra de uno de los equipos. ¿Qué va a pasar con el equipo que se siente todo el tiempo perjudicado por el pito? Eh, va a querer va a querer romperle las piernas a los otros, va a querer agarrarlo a trompadas al árbitro, la hinchada de ese equipo va a querer prender el fuego el estadio. Y Ujú. bueno, es un poco lo que termina pasando cuando no hay reglas de juego, ¿no? Eh, Hoy me parece sí. que el Ujú. análisis que vos hacés es el mismo que nosotros venimos haciendo desde hace 15 años. O sea, el Ujú. Estado no puede jugar con una banda
¿Qué fue lo que pasó en México cuando el gobierno de Calderón decidió jugar a favor de la banda del Chapo Guzmán en perjuicio de todos los otros carteles mexicanos por consejo de la DEA y metió el ejército a jugar en la guerra del narcotráfico? ¿Qué fue lo que pasó? Un descalabro monumental, un crecimiento geométrico de la violencia y una pérdida absoluta de credibilidad de las instituciones estatales y del aparato represivo del Estado, la creación del surgimiento de nuevos carteles, el crecimiento de la violencia. Sí, sí, sí. O sea, Que el Estado queda, no puede tomar partido por una de las bandas. no puede tomar partido. Lo que viene pasando, lo que yo interpreto que viene pasando es esto, que el Estado con sus agencias, con la policía, con algunos miembros de la agencia judicial, toman partido por una banda para perjudicar a la otra. ¿Por cuál banda toman partido? ¿Por los monos o por Alvarado? En algún momento tomaron partido por Alvarado, en otro momento tomaron partido por los monos, en otro momento tomaron partido por Medina. Los momentos fueron cambiando y los resultados son los que tenemos. Finalmente, Gabriel, bueno, están todavía Bullrich y Petri acá en Rosario. Anunciaron la venida de 5.000 gendarmes, un show hollywoodense de dimensiones espectaculares. ¿Sirve para algo esto o solamente va a implicar en la práctica poner este fenómeno de la narcoviolencia en sordina para después, una vez que esto pase, que se aplaquen los titulares sangrientos en los principales periódicos de la ciudad, vuelva todo a la normalidad o en todo caso a la violencia? Yo creo que puede servir transitoriamente, pero en la medida que no se aborde seriamente la cuestión, con un análisis cuidadoso, que tenga un diagnóstico adecuado, qué es lo que está pasando, cómo se maneja el dinero, dónde va el dinero, dónde se lava ese dinero, por dónde ingresan y se van las sustancias. En la medida que nada de eso ocurra, el abordaje transitorio de la ocupación de los gendarmes en la ciudad de Rosario va a tener resultados que van a perdurar un tiempo y después esa tranquilidad va a desaparecer porque no se sigue sin abordar el problema, se sigue sin atacar las raíces de ese problema. O sea, vos seguís, como le decía hoy a otro periodista que me llamó, o sea, vos seguís queriendo arreglar tu computadora con un martillo porque es la única herramienta que tenés y conocés. Y si vos querés arreglar tu computadora a martillazo, lo único que vas a hacer es terminar rompiendo la computadora. Bueno, las recetas que siguen aplicando son las recetas del martillo. O sea, lo único que tenés es un martillo y vas con el martillo. ¿Vas a resolver el problema? No, no lo vas a resolver. Bien. Gracias por el contacto, Gabriel. No, gracias a vos. Adiós.